Vamos a desarrollar los mecanismos de transducción de señales, haciendo hincapié en los receptores asociados a proteína G. La importancia de este tema va a radicar principalmente en qué es el mecanismo para yo poder hacer la acción a nivel de mi cuerpo. De ahí que yo tengo diferentes receptores y cada uno tiene una característica propia o específica. Vamos a ver mientras avancemos que cada hormona usa un receptor que puede ser del mismo tipo o puede ser completamente diferente. Pero este concepto de los receptores asociados a proteína G o tirosinquinasa me da la pauta de que la respuesta hormonal es mucho más amplificada y larga a nivel del tiempo. Vamos a ver un montón de conceptos químicos o que están asociados al sistema de la biología. Cuando hablamos de los receptores vamos a encontrar distintos tipos de receptores y cada uno va a tener características específicas y funciones específicas. Así que hay un concepto interesante que tenemos que tener en la cabeza ahora, es que las hormonas no usan todas el mismo receptor, sino que cada hormona tiene un receptor específico y ese receptor hace una función característica. Dentro de los receptores podemos encontrar una división bien grande, que serían los receptores que están extracelular o los receptores de membrana. Mientras que teníamos los receptores que se encontraban dentro de la célula o intracelular. ¿Se acuerdan? Nombramos que extracelular o de membrana hacía referencia a las proteicas y peptídicas y a las aminas, las catecolaminas, e intracelulares hacía referencia a las esteroideas y a lo que serían las aminas en la parte de las tiroides. Dentro de los receptores extracelulares o de membrana podemos encontrar los llamados asociados a proteína G o también llamados en neuro metabotrópicos, que estos receptores también se llaman 7-TMS por su conformación química, 7 proteínas de transmembrana. Otro tipo de receptores extracelulares son los asociados a canales iónicos o los ionotrópicos, que estos son los que vamos a ver principalmente en la acción de los neurotransmisores. Y otros son los que tienen actividad enzimática, que esta actividad enzimática puede ser de tipo intrínseca, propia de este receptor, o extrínseca, producida por otra sustancia o otro elemento. Dentro de lo que serían los sistemas intracelulares, tenemos receptores que están dentro del citoplasma, como habíamos hablado de las hormonas esteroideas, o dentro del núcleo, como habíamos hablado del ejemplo de las hormonas tiroides. Vamos a empezar a desarrollar estos receptores de membrana o extracelulares, arrancando por los asociados a proteína G, que son uno de los principales o más importantes de nuestro cuerpo. Los receptores acoplados a proteína G actúan indirectamente, regulando la actividad de una enzima o de una proteína diana a través de lo que serían las proteínas reguladoras o proteína G. O sea que la proteína G sería el transductor entre los receptores y los efectores o las enzimas. ¿Qué quiere decir esto? Que la hormona se une al receptor y este receptor activa una proteína G. Y esta proteína G activa una enzima, que es la de innatociclasa, para generar AMP cíclico, un segundo mensajero, que se encargue de activar quinasas y otras proteínas celulares para ejercer la acción. O sea que es la hormona la que estimula este receptor y indirectamente esa proteína G me genera la activación de una cascada para darme un segundo mensajero y me dé el efecto o la acción hormonal. Vamos a ver que estos receptores asociados a proteína G van a tener 3 dominios. Lo que sería un dominio extracelular, el que entra en contacto con la hormona. Un dominio de transmembrana, que es el que conecta y atraviesa. Y un dominio citoplasmático, que es el que hace la acción o mensaje dentro de la célula, o sea, el que actúa mediante segundos mensajeros. Vamos a ver que este receptor asociado a proteína G en inglés se puede llamar también GPCR por si aparece en algún gráfico característico o 7-TMS
porque tiene 7 dominios transmembrana. Pasa 7 veces a través de lo que sería esta membrana. Y también vamos a encontrar que su nombre depende de la proteína G que use para hacer la señal. Puede utilizar proteína GS o GQ que estimulan, o puede utilizar proteína GI que se encarga de inhibir. Y vamos a ver entonces que estos receptores asociados a proteína G utilizan segundos mensajeros. La palabra usa segundos mensajeros. ¿Qué significa esto? El primer mensajero es la señal del receptor. O sea, la hormona con el receptor es el primer mensajero, el primer mensaje. El segundo mensajero es el AMP cíclico que actúa una serie de quinasas o genera diferentes señales para activar enzimas y proteínas. De ahí que los segundos mensajeros se habla de que hacen amplificación. ¿Por qué amplifican los segundos mensajeros? Porque este AMP cíclico va a activar múltiples quinasas o múltiples proteínas y la señal va a ser mucho más ampliada que un lugar o una zona o una única proteína a nivel de mi cuerpo. En el gráfico podemos encontrar las diferentes familias que tenemos de receptores 7-TMS. Por ejemplo, la familia 1 se activa por catecolaminas, por luz, por olores, por TSH, por FSH, mientras que la familia 2 se activa por péptidos mucho más grandes, como es la calcitonina, la secretina, la paratormona, el VIP, la GnRH, y la tipo 3, que es bastante específica, es la más compleja, va a encargarse principalmente del transporte de iones, de aminoácidos, de azúcares o péptidos. Como tengo, por ejemplo, que se une al glutamato por un receptor que vamos a ver en visión, el mGluR6, receptor de glutamato metabotrópico. Puede generar una señal o puede unirse el calcio, que es el sensor para medir la concentración de calcio en mi cuerpo cuando veamos regulación de la calcemia. O, por ejemplo, puede unirse el GABA. Ojo, porque este receptor asociado a proteína G para GABA es el receptor GABA-B, porque vamos a ver en neuro el receptor GABA-A, que es un receptor asociado a un canal iónico. Diferentes ejemplos para que tengamos un pantallazo de que hay diferentes sustratos o ligandos, que serían hormonas, que pueden activar estas familias de receptores. ¿Y cómo es este mecanismo de acción para la activación de la proteína G y la generación de segundos mensajeros? La proteína G es un heterodímero de membrana que está constituido por 3 subunidades. La subunidad alfa, que es la más importante, unida a GDP, la subunidad beta y la subunidad gamma, que están unidas entre sí. Esta es la conformación de tipo inactiva. Cuando la hormona o el ligando se me une al receptor, se me va a debilitar la unión y este GDP es reemplazado por el GTP. El GTP, cuando se me une a la subunidad alfa, es la proteína G en su estado activo. Al estar activo, esta subunidad alfa se disocia de la beta y la gamma. Al disociarse, se me une a una enzima que se encuentra en la membrana, que es la adenilato ciclasa o la fosfolipasa C. ¿De qué depende que sea la adenilato ciclasa o la fosfolipasa C? Del tipo de alfa que yo tenga en esta proteína G. De ahí que puede ser GS, adenilato ciclasa, o GQ, que activa la fosfolipasa C. Luego esta adenilato ciclasa va a formar AMP cíclico, este segundo mensajero, para activar las quinasas y generar esta señal amplificada que quiero generar por medio de esta hormona. Acá es lo mismo pero con una animación, para hacer más visual la activación de estos receptores asociados a proteína G. Sangre, viene el sistema de la hormona se une al receptor, esto hace que el GDP se active a GTP, se me salga la subunidad alfa, me active la adenilato ciclasa y me dé el AMP cíclico encargado de hacerme la acción o de activarme estas señales celulares.
Y estos receptores acoplados a proteína G se podían dividir dependiendo la función que cumplían en nuestro cuerpo. Si estaban asociados a una proteína GS, asociados a una proteína GQ o asociados a una proteína GI. Hay otros, por ejemplo, asociados a proteína GT, pero estos son los tres principales o más generales de nuestro cuerpo. Tanto los acoplados a proteína GS como GQ se encargan de favorecer la fosforilación. Me dan una señal positiva, una señal estimulante. La diferencia de estos sistemas es qué enzima activan para generar el segundo mensajero. El sistema GS activa la enzima adenilato ciclasa para generar como segundo mensajero el AMP cíclico. Mientras que la proteína GQ lo que va a hacer es activar la fosfolipasa C para formar como segundo mensajero al IP3, al inositol trifosfato y al diacilglicerol. Y vamos a encontrar algunos ejemplos de estas proteínas GS y GQ. La proteína GS lo tenemos como ejemplo en los receptores de ACTH, FSH, LH y TSH, hormonas, pero también lo puedo tener con neurotransmisores. En los receptores del sistema autónomo, los beta adrenérgicos, que serían del sistema simpático, los beta 1 y los beta 2, señales de tipo estimulantes, estimulante del corazón, estimulante del sistema de los bronquios. O a nivel de lo que serían los núcleos de la base, la dopamina, por medio de D1, estimula o aumenta el sistema de la vía directa. Mientras que ejemplos de la proteína GQ, vamos a tener el receptor de GnRH, el sistema sexual, sistema simpático alfa 1 adrenérgicos y sistema autonómico parasimpático muscarínicos M1 y M3, que también generan señales positivas. Pero también teníamos el receptor acoplado a proteína GI, que la función de esta proteína G es disminuir la fosforilación. Me va a dar una señal negativa o una inhibición. Tenemos como ejemplos el receptor de somatostatina, inhibidor universal, el receptor de dopamina, pero ojo, el D2, que lo que hace es disminuir la vía indirecta de los núcleos de la base, o receptores muscarínicos también negativos del sistema parasimpático, el muscarínico M2 y el muscarínico M4. Por lo tanto, repasamos, podemos hacer señales positivas a través de GS y GQ o señales negativas a través del sistema de GI. Con eso cerramos las diferencias que hay entre los distintos tipos de receptores y el hincapié principal en los asociados a proteína G, o también llamados metabotrópicos, con la importancia característica con los mecanismos de transducción de señales, del segundo mensajero y que la señal va a ser en los receptores mucho más amplificada a nivel de mi cuerpo. Muchas gracias. Continuamos con los mecanismos de transducción de señales, haciendo hincapié principalmente en los receptores asociados a canales iónicos, con actividad enzimática intrínseca o extrínseca e intracelulares. ¿Qué pasa con estos receptores asociados a canales iónicos? Estos receptores son un canal que se encuentra atravesando la bicapa lipídica o la membrana. Ese canal, en este receptor ionotrópico o iónico, se encuentra cerrado. Pero cuando la sustancia, que siempre generalmente es un neurotransmisor o hormona, se une a este receptor, se me genera un poro que me permite la permeabilidad de este canal y que puedan pasar diferentes sustancias. Lo que va a hacer este canal iónico es abrirse y permitir el movimiento principalmente de iones. Y estos canales iónicos, también llamados ionotrópicos, son los principales mecanismos de transducción de señales a nivel del sistema nervioso de nuestro cuerpo. Por eso lo vamos a volver a ver con mucho más detalle cuando veamos la parte de neuro.
En general se une a un neurotransmisor, se abre ese canal y me permite el movimiento de iones. Al generarse este movimiento de iones o al cambiar la capacidad de la membrana de movilizar sustancias, lo que hace es modificar la permeabilidad de la membrana y de esta manera se me generan cambios de cargas y me da una respuesta como puede ser un potencial de acción. ¿Qué pasa con los receptores con actividad enzimática intrínseca? Los ejemplos o el nombre propio de este receptor son los receptores de tipo tirosinquinasa, que como ejemplo clave o principal vamos a encontrar la insulina o como puede ser el factor IGF-1 o un factor similar a la insulina. En este caso voy a tener el receptor con actividad tirosinquinasa y se me une la hormona o el ligando que es la insulina. La característica de este receptor es que tiene la capacidad de autofosforilarse. Cuando se une la insulina, cambia la conformación y se autofosforila en unos residuos que son residuos de tirosina. Esta fosforilación me va a permitir el reclutamiento de unos sustratos, que son los sustratos IRS, que se llama IRS porque significa sustrato de la insulina. Y estos IRS lo que van a hacer es generar diferentes cascadas de señales para producir la acción de la insulina. El receptor se dice que tiene una actividad enzimática que depende de él, o sea, intrínseca, porque al activarse el receptor, él se autofosforila y él genera la acción o la señal. No es que depende de otro elemento, como habíamos visto, por ejemplo, en la proteína G o el concepto este de segundo mensajero. Como dato mucho más específico de la acción de este receptor de insulina, al unirse la insulina y autofosforilarse, me genera sitios para la unión de la PI3K, que es la proteína fosfatidil inositol 3 quinasa. Y además voy a tener la activación de proteínas adaptadoras como es la SHC. Fíjense entonces que estoy haciendo dos cascadas de señales. Una cascada dada por la SHC y otra cascada dada por la PI3K. La SHC va a activar un factor genómico llamado RAS, que se encarga de la síntesis de proteínas o formación de nuevas proteínas, mientras que la PI3K va a generar otro tipo de cascada que se encarga principalmente de la síntesis de glucógeno y el transporte de glucosa. Fíjense entonces cómo la insulina va a tener un montón de funciones y eso se hace por diferentes cascadas a través de estos mecanismos de acción. Pero teníamos también otros tipos de receptores con actividad enzimática, pero en este caso extrínseca, que son los receptores derivados de citoquinas o también llamados JAK, que hace referencia a Janus quinase, que son el de la prolactina, el de la GH o el de la leptina. Estos son similares a los de tirosinquinasa, pero contactan con miembros de otra proteína que es la proteína JAK. Esa proteína JAK no es parte del receptor de tirosinquinasa, sino que es una proteína acoplada o prestada. Por eso se habla de extrínseco, porque no es como el anterior que tenía su propia proteína que se fosforilaba y hacía la acción, sino que va a fosforilar o hacer la acción por este factor JAK que es prestado o que no es parte propiamente dicho de ese receptor. Entonces, cuando se une el ligando al receptor, se me activa el receptor y se me activa la quinasa JAK, que esta quinasa JAK va a fosforilar al receptor y reclutar a un factor STAT. Y este factor STAT, ahora fosforilado o activado, se va a traslocar al núcleo para generar la transcripción o la cascada de señales capaz de generar la función de este receptor. Y por último vamos a tener los receptores intracelulares que podían ser intranucleares o citoplasmáticos. Habíamos comentado que las hormonas que tenían receptores intracelulares eran las hormonas esteroideas y las aminas tiroideas. Pero un dato interesante de estos receptores es
que para hacer la acción todos van a translocar hacia el núcleo. Si todos translocan o se dirigen hacia el núcleo, ¿por qué no están todos dentro del núcleo? Eso está dado por una característica específica. Los receptores citoplasmáticos, el problema que tienen es que se encuentran retenidos por una proteína. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo mi receptor citoplasmático y en vez de estar dentro del núcleo, se encuentra unido a una proteína cuando no tiene ligando, o sea, cuando no está conectado a una hormona, que es la HSP90. Esta proteína retiene al receptor en el citoplasma. Cuando se une la hormona a ese receptor, se disocia esta proteína y se trasloca al núcleo para hacer la acción. ¿Qué es lo que pasa con el cortisol, con la aldosterona, con la vitamina D y con las hormonas sexuales? Estas hormonas tienen su receptor a nivel citoplasmático retenido y al unirse se trasloca al núcleo. Si queremos ponernos más específicos, vamos a ver que hay receptores tanto a nivel citoplasmático como nuclear. El cortisol, la aldosterona y la vitamina D tienen un predominio más citoplasmático que nuclear, mientras que las hormonas sexuales tienen un predominio más nuclear que citoplasmático. Mientras que, dato característico o único, son las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas, su receptor se encuentra directamente en el núcleo. No está a nivel citoplasma, sino que directamente la hormona ingresa al núcleo y de esa manera me genera la acción. De esta manera terminamos el tema de la transducción de señales y receptores. El concepto de receptores no es para delinear todas las cascadas de señales, sino para entender que hay formas diferentes que yo tengo de mandar una señal y algunos ejemplos característicos de estas formas. Con el paso del tiempo, con el uso de algunas hormonas, vamos a empezar a volver a ver estos factores de transcripción. Este utiliza proteína G, entonces lo hace de esta manera. Este utiliza un canal. Este utiliza el tirosina quinasa. Ahí nos va a ayudar a repasar un poquito este contenido que acabamos de ver. Muchas gracias. Continuando con generalidades, vamos a hablar de la comunicación hormonal. La relación entre la célula que la forma y las que hacen la acción. La importancia de esta clase de comunicación hormonal es que las hormonas no actúan únicamente por el sistema endocrino o por la sangre, sino que hay otras formas de interaccionar o de comunicarse. Si están en la misma célula que la formó, si están entre células vecinas, si están relacionadas con neuronas, y esta comunicación me permite más adelante entender la función y la regulación de estas. Vamos a encontrar diferentes formas en que se pueden comunicar las hormonas. Y estas tres formas que pusimos en el gráfico o en la imagen son las tres formas más comunes, donde tenemos una comunicación autócrina, parácrina y endocrina. ¿Qué significa la comunicación autócrina? Autócrina me dice que yo tengo una célula y esta célula me libera una hormona. ¿Y esa hormona qué hace? Se regula a sí misma. La regulación autócrina es que la hormona que libera se regula a sí misma o hace su acción en la misma célula que la formó. Entonces se me libera la hormona y actúa sobre el mismo tejido o la glándula que la secretó. Como ejemplo vamos a tener a la somatostatina, que es un regulador de tipo inhibitorio. O sea que cuando yo libero un inhibidor, la somatostatina, para evitar que esa inhibición sea masiva y esté descontrolada, se regula a sí misma para generar un equilibrio o una homeostasis. Después tenemos el concepto de parácrino. ¿Qué quiere decir parácrino? Que tengo la célula secretora que me libera la hormona y esta hormona actúa en células vecinas cercanas o próximas de esta glándula o de este sistema secretor. Entonces se me libera la hormona y actúa al lado de esta célula o en una célula muy cercana a ella. Esta característica de acción o comunicación parácrina
la vamos a ver en las células del páncreas. En el páncreas endocrino tenemos las células alfa y las células beta. Las células beta liberan insulina y las células alfa liberan glucagón. Por lo tanto, están muy cercanas entre sí y hay una interacción importante entre la insulina y glucagón por la función que cumplen a las células que están cercanas. Y por último, la más conocida o la más nombrada es la comunicación endocrina, en el cual tengo la glándula que forma la hormona viaja por la sangre hasta una célula efectora que está a distancia, hasta su receptor que está a distancia, y me genera esta acción, que es la definición clásica que vimos con respecto al sistema endocrino. Acá va a haber un montón de hormonas, le puse como ejemplo la TSH, la ACTH, viajan por la sangre hasta llegar a ese tejido para contactar con su receptor y hacer su acción funcional. Y las no clásicas o estas comunicaciones que no son tan comunes, vamos a tener a la feromonal, que hace referencia a que yo libero una sustancia química y esta sustancia química viaja por el aire hasta hacer su acción principalmente por los sentidos como es el olfato. Esta feromonal o esta comunicación feromonal la vamos a ver en hipotálamo en lo que sería la conducta sexual. Como nosotros liberamos una sustancia química que nos permite generar una atracción sexual hacia nuestro sistema o hacia nuestra especie. Después tenemos la comunicación neurocrinia o neurócrina, que es súper importante, porque esta comunicación lo que me habla es de que yo tengo una neurona que genera la liberación de un contenido y este luego viaja a la circulación. ¿Qué es lo que vamos a encontrar con las hormonas que vamos a empezar a ver en las siguientes clases? Que es la vasopresina y la oxitocina, o hasta mismo las hormonas hipotalámicas. Porque el hipotálamo tiene neuronas. Esas neuronas que hacen, generan señales o forman y mandan estas hormonas para que viajen a la circulación o a la sangre y hagan su acción en diferentes tejidos. La vasopresina y la oxitocina son ejemplos clásicos de esta comunicación neurócrina. Y por último también tengo la comunicación nerviosa, que es la que vamos a ver o vamos a desarrollar principalmente en neuro, en donde se comunican dos neuronas y me dan una señal o una función característica. Que tengo como ejemplo la hormona adrenalina, que tiene como comunicación el sistema neuronal. Ella se comunica de una a otra para darme esa función a nivel de mi cuerpo. Gracias a estas comunicaciones hormonales aparece un nuevo fenómeno que es la psico-inmuno-neuroendocrinología, que está muy relacionada con esta comunicación neurocrinia o neuroendocrina. ¿Por qué? Fíjense la palabra psico, inmuno, neuro, endocrino. Este sistema o esta nueva forma de ver las cosas nos dice que el sistema endocrino no está regulado únicamente por el concepto hormonal, sino por factores neuronales. Vamos a ver que alteraciones en mis neurotransmisores, situaciones de estrés, me pueden modificar las hormonas. Factores inmunes, mi sistema inmune me puede modificar las hormonas. Y factores psicológicos, cuestiones psicológicas que sucedan en mi cabeza pueden modificar el sistema endocrino. Hay otros reguladores o otras formas de comunicar mucho más complejas, que es lo que está hoy en día de boca a boca. Como repaso, fíjense que tenemos sistema endocrino, libero la hormona hacia la sangre para que viaje o haga acción. Parácrino, esta hormona actúa en células vecinas. Autócrino, la hormona se libera y actúa sobre sí misma. Y acá hay una que no nombramos, que es la intrácrina. ¿Qué me dice la intrácrina? La intrácrina lo que me dice es que yo formo una hormona y esta hormona actúa sobre sí misma, pero sin salir hacia afuera. Se queda intracelularmente y actúa sobre sí misma. Tenemos como ejemplo lo que sería la dihidroepiandrosterona y también tenemos a la dihidrotestosterona. Se forman dentro de ellas y no es que salen y hacen su acción como la autócrina,
sino que la acción lo hacen dentro de ellas a nivel intracelular. Con esto cerramos las diferentes formas que tenemos de comunicar las hormonas con nuestros tejidos o órganos blancos. O sea que la acción, recuerden que se hacía a través del receptor, pero la hormona llega a ese receptor dependiendo de diferentes situaciones o lugares. Si está cerca, si tiene que viajar, si lo hace por una neurona, etc. Muchas gracias.